Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en este momento. Te damos gracias por tu palabra que es iluminada por tu Santo Espíritu. Precioso Señor Jesús, Yahshua Elohim, amantísimo Padre Celestial y bendito Espíritu Santo, que tú lo haces, Señor. ¿Somos de Cristo, de la iglesia de Cristo, o somos de mi iglesia, donde yo quiero caminar los pasos míos, no los pasos de Él? Entonces yo me convierto en mi propia iglesia. Aunque usted vaya a otras iglesias, se cambia una, se cambia otra, es mi iglesia, donde está lo que yo pienso, lo que yo entiendo, lo que me inculcaron desde pequeño, y nunca le voy a dar espacio al Espíritu Santo para que traiga iluminación en su palabra a mi vida, el refrescamiento de la voluntad de Él para mi vida en estos tiempos. Yo me quedo con los rudimentos de antes. Mire, es muy difícil porque los tiempos que vivimos, muchas personas, la mayor parte de los cristianos nos la sabemos todas. Todos tenemos razón. Todos conocemos la palabra. A todos nos habla Dios, nos da visiones, nos da sueños. Pero tristemente no coteja. No hay integridad, porque yo pienso una cosa, hablo otra cosa y hago lo contrario, mi hermano. Eso está duro. La iglesia de Cristo es muy fácil, es la palabra. Esa es la iglesia de Él. Caminamos los pasos que Él caminó conforme Él lo estableció ahí y somos su iglesia. Pero si yo hago lo que yo pienso, lo que yo quiero o lo que yo entiendo, lo que a mí me inculcaron, entonces mi iglesia. Y camino de iglesia en iglesia. Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. ¿En qué iban a permanecer? En lo que caminaban todos, en la doctrina del Señor, en que Cristo es el Hijo de Dios, no el anticristo. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Bueno, para que se manifestase lo que está en el corazón, que es lo que yo pienso, lo que yo creo. Hablando del anticristo, yo hablando de la iglesia, dice, salieron muchos anticristos, dice. Cuando nosotros caminamos con la palabra en nuestra boca, pero no en nuestro corazón y en nuestros hechos, caminamos en contra de Cristo. Como el Señor les reprochó a los fariseos, que les dijo, ustedes hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Ellos tenían el espíritu de anticristo porque no lo recibieron a Él, no le creyeron a Él. Hablaban de Cristo porque los profetas hablan del Señor, Moisés habló del Señor y ellos lo decían en la sinagoga, pero no recibieron al Mashiach, no lo pudieron reconocer. Cuando nosotros venimos a una iglesia y somos plantados por el Espíritu Santo, la mayor parte de los cristianos vienen y buscan una iglesia donde les acomode. Lo que yo aprendí desde pequeño cuando me llevaban a la iglesia, lo que yo leo en la palabra, lo que yo creo que el Espíritu Santo me dijo, pero muchos hijos de Dios, muchos ciudadanos del reino de Cristo, venimos a la iglesia y no venimos a recibir una palabra. Venimos a ver si lo que dicen es cierto. Porque empezamos, no, es que así no dice la palabra. No, es que eso no está bien. Mira, hermano, no le voy a decir, no lo voy a desechar, porque el Señor dijo, retengan lo bueno y desechen lo malo. El hombre muchas veces puede cometer un error, pero nosotros no somos el Espíritu Santo para juzgar lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Solo el Espíritu Santo lo va a dar, y eso es muy delicado porque
como le digo siempre en los mensajes, si nosotros no tenemos una relación con el Espíritu Santo de Dios, es muy difícil que nosotros no vayamos a equivocarnos y caminemos en cosas que son de la mente y del corazón del hombre. Mire, cuando nosotros somos plantados en una iglesia, venimos con alegría, venimos a buscar del Señor, pero al final no es el Señor, porque si fuera el Señor prevaleceríamos, seríamos de Cristo, no anticristo, seríamos de Cristo. Mire, hay una palabra ahí que está fuerte, hermano. Yo no sé si usted la ha escuchado, pero está fuerte. Eso me pegó a mí duro. Usted no sabe cómo me pegó duro a mí esas palabras. Yo estaba buscando la palabra y pidiéndole al Espíritu Santo, y cuando me llegó ahí dije yo, ya Señor, ya no voy a buscar más. Pero ahí vamos a llegar al final. Cuando el Señor establece la autoridad, si es establecida por el Señor, Él la va a respaldar y la obra va a prevalecer. Si es del Señor, va a prevalecer. Cuando se levantaron los del Sanedrín, querían derrocar a Yahshua, les dijo el maestro Nicodemo, ustedes tengan cuidado de lo que hacen. Mire, Nicodemo fue el mismo que tuvo la experiencia con el Señor sobre nacer de nuevo. Era un maestro de la ley. Ustedes, le digo, están peleando contra este hombre, le dijo. Recuérdense que hace un tiempo se levantó uno que se llama Teudas y 400 hombres, creo, lo seguían, dice, y desaparecieron, se borró porque no era de Dios, dice. Pero dejen a este hombre, no vaya a ser que este hombre sea verdaderamente venga de Dios y ustedes se vayan peleando contra Dios, dice. Porque así como vino va a desaparecer, pero si es de Dios, ustedes se van a hallar contra Dios. Cuando las autoridades son puestas por el Espíritu Santo de Dios, los pastores, los ministros de una iglesia, tenemos que tener cuidado, mire. Y no voy a hablar todas las cosas bonitas que habla la palabra a favor de los pastores. No. Estoy hablándole a usted y a mí, principalmente a mí. Porque si usted está convencido de que el Espíritu Santo lo plantó en una iglesia, usted va a concordar conmigo de que el Espíritu Santo no se va a equivocar. Él lo plantó ahí y Él sabe todo lo que iba a pasar usted, pero Él iba a ver cómo usted iba a irlo formando, afirmando, estableciendo y fortaleciendo. Bueno, para hacer todas esas cosas usted tiene que pasar un proceso, porque para fortalecer un brazo hay que hacer músculo. Entonces eso va a doler, pero lo va a fortalecer. Con el tiempo usted se va a acostumbrar. Cuando usted pertenece a un grupo en la iglesia, vamos a hacer el grupo de ujieres, bueno, usted está sujeto a obedecer, a servir. Bueno, el tratar las relaciones entre las personas es difícil porque van a haber choques, van a haber diferentes opiniones, más cuando son de diferentes países. Pero usted tiene que estar seguro, primeramente, que el Espíritu Santo es el que está dentro de usted y el que lo va a llevar y el que lo está guiando, para que cuando usted, su líder, le hable feo, usted va a cerrar su boquita. Y mire, eso me lo digo a mí mismo. Usted se va a quedar quedito. Usted va a traer la queja al Espíritu de Dios. Porque yo no sé, mi hermano, si Él lo está formando a usted, el carácter. Yo no sé qué estará haciendo Él, pero los caminos de Él no son los mismos de nosotros. Yo no estoy diciendo que usted tiene que aguantar maltrato. No. Estoy hablando de que si usted tiene una comunión con el Espíritu Santo, usted tiene que ser moldeado. Usted y yo tenemos que ser moldeados. Tenemos que ser perfeccionados. La novia de Cristo tiene que ser la perfeccionada. Él la tiene que embellecer el Espíritu Santo. Pero no físicamente, espiritualmente. Usted, si no era una persona bondadosa, tiene que llegar a ser una persona bondadosa. Si usted no era una persona tranquila, amable, usted tiene que llegar a ser amable. Si usted no era una persona tranquila para hablar, usted tiene que llegar a controlar, a moderar. Porque el Señor no lo va a cambiar, Él lo hizo como es. Pero sí, Él va a moldear todas las cosas. A preparar esa novia para Cristo, para que llegue a la estatura de Cristo.
Entonces, si usted está en un grupo y lo trataron mal, o el pastor le habló feo, o no lo dejan progresar en la iglesia, o no lo dejan predicar, o no lo dejan evangelizar, o no lo dejan no sé qué, hermano, todo lo que usted quiera. Bueno, usted por lo menos puede ir al Espíritu Santo y decirle: Señor, yo quiero hacer esto, abre una puerta. Dígaselo a Él, como que Él ya lo sabe, ya nos conoce. Pero no vayamos en contra de las autoridades establecidas por el Señor, y más cuando los ministros de esa iglesia tienen un testimonio intachable, mi hermano. Cuidado, mire, tenga cuidado, eso tengamos cuidado, por favor. Si usted no quiere traer maldición a su vida y usted se va enojado y sacude sus pies de la iglesia y se va, el pastor como quiera le va a decir: vete en paz, Dios te bendiga. Pero cuidado, porque yo no quisiera escuchar lo que Yahweh, Jehová Dios de los ejércitos, tiene que decir, porque Él estableció esa autoridad ahí. Le voy a dar un ejemplo. Dice en el 1 Samuel capítulo 15, dice: Saúl desobedece y es desechado, dice. Mire, le dieron una gran victoria a Saúl. Y después de que el Señor le había dicho: hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos, todo mátalo. Mire, y si usted dice que ama a Cristo y ama a Jehová Dios de los ejércitos, vaya, pregúntele por qué Él le dijo eso a Saúl. Pero yo no le voy a preguntar. Yo le digo: Señor, tú eres soberano y no hay nadie más justo que tú. No hay nadie más justo que tú. Bendito es tu nombre, Yahweh Elohim, Dios de los ejércitos, Yahweh Sebaot. El Señor le dijo eso a Saúl: matara todo. Y en el verso 7 dice: Saúl derrotó a los amalecitas. Verso 7 del capítulo 15 de 1 de Samuel. Desde Avila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a fila de espada, dice, menos al rey. Y Saúl y el pueblo, dice, perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Y quién dijo que eso era vil y despreciable? Yahweh. Cuando nosotros nos enseñan la historia de todos esos pueblos, desde dónde vienen los hijos que le nacieron a Can, de los hijos de Noé, y así vamos dándonos cuenta de dónde vienen los moabitas, los amonitas, en otras partes nos damos cuenta en la palabra, pero no tenemos ni siquiera idea cómo eran esos hombres, mi hermano. Y mira lo que dijo el Señor, dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, dice, porque se ha vuelto en pos de mí, se ha vuelto anti Jehová. En este tiempo podríamos decir anticristo. Se ha vuelto en pos de mí, en contra de mí. Y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, dice. Bueno, ¿y por qué Samuel se apesadumbró? Bueno, porque Samuel amaba a Saúl. Samuel lloraba por Saúl. Y clamó a Yahweh toda aquella noche. Mire qué tremendo, hermano. Los pastores hacen eso. Cuando una persona es rebelde, cuando una persona es problemática, usted no sabe cuánto el pastor ha orado, ha clamado por usted, para que el Espíritu de Dios moldee ese ímpetu. Las cosas que usted cree que son buenas, que están bien delante de Dios, pero el pastor sabe que no. Porque el Señor no está loco. El Señor no va a poner la carreta de los caballos adelante y los caballos atrás. El primero va a poner el ministro, el que va a dirigir la obra, y después traerá las ovejas. Usted no puede traer ovejas y dejarlas solas. Pero usted sí puede traer un pastor y empezar a traer una oveja primero, otra oveja después. Pero no puede traer ovejas a un campo y dejarlas solas. Porque el Señor es un Dios de orden. Entonces, usted está entendiendo esta palabra, porque usted tiene espíritu de inteligencia. Y le dijo el Señor, en el verso 22, Samuel a Saúl: se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Yahweh, dice.
Ciertamente usted lo ha escuchado esto. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Yo no sé si nosotros, me voy a incluir yo, no sé si nosotros obedecemos y le prestamos atención a lo que dice el pastor, nuestro pastor. No lo sé. ¿Cuántas veces estamos en desacuerdo en lo que él diga? No lo sé, mi hermano, usted dígamelo. Pero eso es lo que dijo Yahweh. Se complace en obediencia y en el prestar atención. Cuando nosotros nos vamos de la iglesia, nos podemos ir porque me enojé con el pastor, me enojé con un hermano, no me dejan entrar en un ministerio, no me valoran lo que yo hago por la iglesia, estoy en un grupo pero mi líder me habla feo, solo a mí me usa, tiene preferencia, no me dejan ejercer lo que el Señor me habló y me dijo que yo iba a hacer. No lo sé, mi hermano. Pero mire qué tremendo esta palabra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, el verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Eso es muy grande, mi hermano. Nosotros no decimos que estamos en rebeldía contra la autoridad de la iglesia. Pero cuando no nos gusta algo y nos queda aquí en la garganta, nos quedamos callados, pero no lo recibimos, nos es contado como rebelión porque no estamos en el mismo espíritu del Señor, que es el mismo espíritu del que está ministrando la autoridad de esa casa. Él se puede equivocar, usted puede venir donde él y decirle: pastor, yo siento esto y esto y esto. Hay muchos pastores que tienen un espíritu de orgullo, un espíritu, no le puedo decir jezabélico, pero un espíritu de un ego tremendo, mi hermano, que solo ellos son. Bueno, el Señor tratará con ellos. Yo no estoy hablando de ese tipo de pastor. Estoy hablando cuando usted está plantado en una iglesia por el Espíritu Santo y el Señor lo trajo allí, y ese pastor y esa esposa de él son ministros de testimonio, gentes intachables, gente que caminan en la palabra, gente que dan testimonio, que el Señor los va a respaldar, porque así le dijo el Señor a María y a Aarón cuando les reclamó, porque ellos murmuraron contra Moisés. Como pecado de adivinación es la rebelión, dice. Cuando usted está en rebeldía, queda al descampe, queda solo, va a luchar contra aquello en lo que creía antes, que fue lo que le pasó al Satanás. Usted va a luchar contra aquello, contra aquella iglesia donde usted está diciendo: esa iglesia no más, ese pastor no más, me voy a otra iglesia porque allá sí me valoran, allá sí el pastor me trata bien. Sí, ¿sabe por qué? Porque los pastores están tratando de traer ovejas a su iglesia. Pero ¿cuántos pastores hay en este tiempo que le llega una oveja que conoce la palabra y dice: hermano, ¿y usted en qué iglesia estaba? ¿Y por qué se salió de allá? ¿Me puede dar el número para hablarle a su pastor para preguntar algo de usted? Porque a lo mejor es una oveja problemática y va a traer problemas a la otra iglesia. Una persona que se casa 4 o 5 veces, el problema no son las cónyuges, el problema es él. Una persona que anda de iglesia en iglesia, el problema no son las iglesias, el problema es esa persona que no le ha dado el espacio al Espíritu Santo de moldearlo, de que camine los pasos de Jesucristo. En el Salmo 32:5 dijo el siervo David: mi pecado te declaré al Señor, a Yahweh, y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos contra la autoridad establecida en una iglesia, mi hermano, cuando se nos van cayendo esas zorritas chiquitas que entran al huerto, como le dije, zorritas que entran al huerto. Nosotros somos un huerto cerrado donde el Espíritu Santo
es el hortelano y lo cuida y se produce todo lo maravilloso. Cuando nosotros entramos, dejamos entrar las cositas pequeñitas que nos van lastimando y no nos damos cuenta. Es como cuando usted tiene un vaso de agua cristalina y luego le va echando tierra poquito por poquito hasta que llega un tiempo en que rebalsó y ya no sirve más. Solo el Espíritu Santo puede limpiar ese vaso. Y nosotros somos vasos de honra o de deshonra. Cuando es muy delicado cuando nosotros estamos disconformes en una iglesia por algo que yo quiero, que yo pienso, que el Señor me habló, o que yo leí en la palabra, o algo que no me parece en la iglesia. Porque el Señor dijo, se complace Yahweh en la obediencia y el prestar atención, dice, más que la grosura y los sacrificios, mi hermano. En el capítulo 12 de Números, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, dice. Y mire, el verso 2. Y dijeron los dos, solamente por Moisés ha hablado Yahweh, no ha hablado también por nosotros. Y dice, y lo oyó Jehová, y lo oyó Yahweh. Y aquel varón Moisés era muy manso, dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Bueno, yo no sé cómo serán los pastores de este tiempo, si son mansos, mi hermano. Yo no lo sé. Ustedes lo sabrán, su pastor, cómo es. Pero dice que Moisés era manso, Moisés no se defendía. La causa la juzgaba Yahweh, dice, lo oyó Jehová, dice. Y usted sabe qué triste es, hermano, que Yahweh, Jehová, Dios de los ejércitos, nos oiga hablar mal de los siervos que Él puso en la iglesia. Fíjese, siervos, no estoy hablando de hombres autoritarios, que ellos son Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo, 3 en 1 son ellos. No hay nada que usted le pueda decir, no hay nada que les pueda recomendar, siempre es como ellos dicen, a la hora que ellos dicen, y si usted no obedece, usted está en pecado, usted está en rebeldía. Cuidado, mi hermano, porque el Señor rechaza a los soberbios. Lo oyó Jehová, dice, y mire qué tremendo, dice en el verso 5. Entonces Jehová, dice, Yahweh descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Mire qué tremendo que la única parte donde la palabra dice que el Señor llamó a Aarón y a María fue allí. ¿A usted le gustaría que el Señor le hablara y le dijera, ven, Julano, ven, quiero hablar contigo? Y uno cree que le van a dar una bendición, mi hermano, y es por palabras que salieron de nuestra boca contra nuestros pastores, que claman por nuestras almas, dice, como que han de dar cuenta por nosotros en el reino, dice la palabra. Descendió el Señor para venir a pedir cuentas por su siervo. Él personalmente vino, escuche, Él siendo el Dios Todopoderoso vino, Él descendió, dice la palabra, en una columna de nube y le dijo, María y Aarón, vengan para acá. Oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, dice. Profeta. Porque Moisés también era profeta. Pero dice, cuando haya profeta, yo le hablaré en sueños y en visión. Mire, pero a mi siervo Moisés no, que es fiel en toda mi casa. Si su pastor es fiel en todas las cosas, no tiene usted nada que rechazarle, nada que renegar, nada que reclamar, más que andarle buscando, como dicen en mi pueblo, 3 pies al gato. Problemas donde no hay. Es que el pastor quitó la alabanza, es que esos cantos no me gustan, es que lo otro, es que ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquí? ¿Por qué hacen allá, hermano? Eso no es así, la palabra no dice eso y esto, y empezamos a renegar. Y dijo el Señor, no a mi siervo Moisés, porque él es fiel en toda mi casa, sino que con él yo hablaré cara a cara,
claramente, dice, y no por figuras. Claro, cuando dice cara a cara, no, el Señor no tiene cara, Él es espíritu. ¿Ah? Pero está hablando de que Él personalmente va a venir donde Moisés y va a hablar con Él. Y no por figuras, dice, y verá la apariencia de Yahweh. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Yahweh se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. El Señor estaba enojado, mi hermano. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijeron Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Pero Moisés no lo había puesto, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. La lepra es un significado del pecado. Y mire que Moisés dice que era el hombre más manso de la tierra, dice que clamó a Yahweh para que lo librara. Cuando nosotros hablamos, mi hermano, cuando nosotros nos vamos de la iglesia enojados por cosas, porque nos peleamos con hermanos, por lo que sea, por el pastor, por esto, por lo otro, tenemos que tener cuidado cómo está nuestra vida, porque podemos perder lo más grande, mi hermano. Muchas personas, le voy a decir esto es muy fuerte, muchas personas se fueron de una iglesia y llegaron a otra iglesia y piensan que el Espíritu Santo está contento, porque allá no progresaba, ahora en la otra iglesia sí está progresando. Entonces, mi hermano, si eso fuera cierto, el que se equivocó fue el Espíritu Santo por haberlo llamado a una iglesia donde usted no iba a progresar. Entonces el Espíritu Santo es un hombre porque le dice: ah, me equivoqué, en esta iglesia no te dejan progresar, ven, vete, te voy a poner en otra iglesia. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no tiene suficiente autoridad y poder para quitar pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles? ¿Cree que Él no puede quitar a un apóstol que no está haciendo la voluntad y que está maltratando sus ovejas cuando sus ovejas tienen un corazón para Él? ¿Cree que Él no lo puede hacer? Pero nosotros nos movemos y decimos: Señor, ahí no me da ya, ahí no me dejan, Señor, yo me voy. Y el Espíritu Santo se queda así, porque no dejaste que te moldearan, no dejaste que Él te llevara. Pero nosotros queremos que sea el Espíritu Santo que nos aparezca y nos diga: yo quiero que hagas esto. Pero no va a pasar así, porque Él escogió sus ministros y los pasó por un proceso. Usted entienda y conozca los testimonios de los pastores, verdaderos pastores de Dios que tienen temor de Jehová. De ellos estoy hablando yo. Y es fuerte, hermano, el testimonio de ellos, muy fuerte. Moisés tuvo que orar por ellos. Bendito sea el nombre del Señor, porque es una cosa impresionante, mi hermano. Bueno, ahora vamos a ir a la parte que le dije, primera de Pedro 2, a partir del verso 9. Vamos a ir aquí. El pueblo de Dios, dice, la iglesia de Dios, dice: más ustedes, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bueno, ¿por qué el Señor nos dice esto? Porque nos está diciendo quiénes somos, para que valoremos lo que somos delante de Él. ¿Qué ha hecho Él con nosotros? No es lo mismo una persona que está en primer grado de primaria a una persona que está graduada en la universidad, en un doctorado. Ya le dieron algo, es alguien. Nosotros somos nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Ya no somos advenedizos ni extranjeros. ¿Para qué? Dice, para que anunciemos las virtudes, dice, de aquel que nos llamó las tinieblas a la luz admirable. Somos un linaje escogido. Nos escogieron. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Bueno, usted dije: no era para Israel. Pues no, déjeme decirle que no, porque aquí dice que en otro tiempo no erais pueblo, dice, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otros tiempos no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Porque el Señor nos está recordando que antes no éramos pueblo, que no habíamos alcanzado misericordia, para que sepamos quiénes somos nosotros, la identidad que Él nos dio. Amados, dice el apóstol Pedro, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, dice. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, dice, porque nosotros vivimos entre los gentiles, a pesar de que éramos gentiles, seguimos siendo gentiles, ahora somos hijos del reino de Jesucristo, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Mire lo que dice aquí, dice, verso 13, someteos, dice, por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, a los gobernantes, a los enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, dice. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, dice. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, dice. Criados, dice, en aquel tiempo existían los criados, los siervos, ahora ya no, existen las personas que trabajamos para alguien más, somos trabajadores de él, ya no somos criados. Están sujetos con todo respeto a vuestros amos, dice. Los que trabajan estén sujetos a su trabajo, háganlo con excelencia, como que lo hicieran para Cristo, dice en otra parte de la palabra. No solamente a los buenos y a los afables, dice, sino también a los difíciles de soportar. ¿Usted entiende eso? Dice. No solo a los que nos tratan bien, sino a los difíciles de soportar. Hablando del trabajo afuera. Y si imagínense, si eso es afuera, ¿cómo es adentro de la iglesia? Bueno, eso usted lo entendió. Si tenemos que soportar a los difíciles de afuera, ¿cómo tenemos que ser con los difíciles de la iglesia? Porque esto merece aprobación, dice. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Aleluya, bendito es tu nombre, Yeshua. Gracias por hablarme a mí, Señor, primeramente. Si alguno sufre molestias padeciendo injustamente, es que me hicieron y yo no tuve la culpa. Es que no me dejan y yo quiero. Es que yo he estado tanto tiempo esperando eso y no me lo dan y aquel solo acaba de llegar y ya se lo dieron. Es que mire lo otro, es que eso es injusto. Mi hermano, cuando usted lee la palabra y usted tiene un corazón, eso es maravilloso porque usted se emociona y no quiere dejar de leer la palabra y le dice, Señor, ayúdame, yo quiero esto, yo quiero lo otro porque tú eres mi Dios. Miren lo que dice el 20. Esto es más fuerte todavía. Pues, qué gloria es si pecando sois abofeteados, dice, y lo soportáis. Bueno, pues lo abofetearon porque algo malo hizo. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Bueno, usted entiende eso, mi hermano, porque cuando yo leí eso ahorita, yo decía, Señor, gracias. Yo necesito esto, Señor, en mi vida. Mas si haciendo lo bueno sufrimos, dice, y lo soportamos, esto es aprobado por el Señor, delante de Dios. Mire, yo no sé, mi hermano, pero sí, casi siempre cuando alguien hace lo bueno en la iglesia, lo alaban y le echan porras y le echan flores. Pero ahí dice, si haciendo lo bueno, dice, sufrir, dice, es aprobado por el Señor y lo soportamos. Y usted lo soporta, dice, bueno, eso es aprobado por el Señor. Si no lo soportó y se fue de la iglesia y usted estaba haciendo lo bueno, bueno, pues no lo aprobó el Señor. Así dice, a menos de que le borremos aquí, mi hermano, que hay parte de la Biblia que a veces yo quiero borrar porque esto está duro.
Porque así dice ahí. Yo lo borro, pero compro otra Biblia y en otra Biblia está. Que sea bendito tu nombre, Señor. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Yahweh. Mire, y se pone más duro todavía, mi hermano, más duro todavía. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué lo llamaron usted? A mí me llamaron para predicar, hermano. A mí me llamaron para estar adelante orando y haciendo esto y gritando, hermano, y proclamando y echando fuera demonios y esto y lo otro, porque es lo que mi Cristo quiere. Gloria a Dios, hermano. Diga amén, diga aleluya. Y yo me quedo así. Pues sí, bueno, sí, está bien. Pero cuando yo leo esto, sea bendito el nombre de Yahshua Elohim. Este verso 21 es para los que son siervos de Dios, para los que son pueblo de Dios, iglesia de Dios. Porque pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, el Dios supremo, todopoderoso, padeció por nosotros. Padeció por nosotros. Y usted diga, padeció por mí. Y se pone más difícil todavía. Mire, qué lindo el Señor. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos las pisadas del Señor. ¿Y cuáles fueron esas pisadas del Señor? ¿Qué vamos a padecer? ¿Y Cristo padeció injustamente? Sí. ¿Y usted también padece injustamente? No lo sé. A lo mejor padecemos por causa. Y a lo mejor el Señor padece por causa de nosotros, porque dice que el buen nombre del Señor es blasfemado por causa de nosotros que somos mal testimonio. Es al revés, mi hermano, no debe ser así. Sino que Él padeció por nosotros y dice que nosotros también vamos a padecer. ¿Por qué? Porque Él nos dejó ese ejemplo. ¿Y cuál es ese ejemplo? Que vamos a seguir las mismas pisadas de Él. Cuando usted se va de la iglesia donde el Señor lo plantó, porque el Espíritu Santo le habló, tenga cuidado. Lea la palabra y dígale, Espíritu Santo de Dios, dame convicción, Señor, de quién eres tú en mi vida, donde tú me plantaste, para que vengan los vientos, Señor, como dice tu palabra, los vientos y soplen fuertemente, yo esté fundamentado en tu palabra, donde tú me plantaste en la iglesia, para que ahí yo dé fruto, Señor, porque tú no te equivocas. Tú no eres un Dios de desorden que me vas a mandar de iglesia en iglesia en iglesia. Y si usted pasó por todo eso, no se sienta mal, hermano. Es un aprendizaje. Pero a partir de hoy usted manténgase firme donde el Señor lo llamó. Dígale, Señor, yo quiero estar plantado donde tú me llames, donde tú me llamaste. Porque ahí he de dar fruto, ahí he de glorificar tu nombre. Ahí voy a padecer injustamente, no me importa, Señor. Yo he de seguir las pisadas tuyas. Porque tú fuiste mi ejemplo, precioso Señor Jesús. Yo no quiero, Padre, que tú vengas a reclamarme por las palabras que salgan de mi boca o por los pasos de maldad que yo caminé cuando me alejé de ti. Porque las personas piensan, mi hermano, que cuando se van de una iglesia enojados, se van para otra iglesia, piensan que en el cielo no van a encontrar a esos hermanos. Pero tristemente no es así. El cielo solo entrarán la iglesia de Cristo, no mi iglesia. Mi iglesia se quedará conmigo y tendrá un final conforme dice la palabra. La iglesia de Cristo se irá y estará unida con Él para siempre. No sea rebelde. Es pecado de adivinación, dice el Señor. Adivinación es, yo voy a decidir lo que va delante de mí. Nadie lo va a decidir. Lo que venga, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a decidir, yo lo voy a hacer por mí mismo. Solo los que son guiados por su Santo Espíritu.
Medite en lo que yo le digo en este momento. Y dele un espacio al Espíritu Santo que le pueda iluminar esa palabra en su corazón. Y no se aparte de los hermanos. Hay personas que estuvieron 15, 20 años en una iglesia, comían juntos, se llevaban juntos y se fue de la iglesia y nunca más les volvió a hablar, hermano. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Nunca fueron de nosotros. Dice la palabra que en el principio la iglesia estaban todos unánimes juntos, comían el pan juntos, nadie decía poseer lo que tenía para sí mismo y no que lo repartían. Tal vez no podemos hacer eso en estos tiempos, hermano. Bueno, llegaremos ahí, pero por lo menos podemos decirle al Señor: Señor, ayúdame a estar en el mismo sentir de mis hermanos, donde tú nos quieres aquí en esta iglesia. Los tiempos son malos, Señor, pero tú sigues siendo el mismo Dios todopoderoso y no hay nada por encima de ti, todo está bajo tus pies. Y yo te pertenezco a ti, y tú me has dado una identidad, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, Señor, para que yo anuncie las virtudes de aquel, de tú que me llamaste de la tiniebla a la luz admirable. Yo he de ser luz, Señor, y la primera luz es que yo me voy a sujetar a donde tú me plantaste, en la iglesia, donde yo pertenezco. Y yo te doy gracias, maravilloso Señor Jesús, precioso Padre Celestial, Hashem Adonai. Bendito Espíritu Santo que moras dentro de mí y me das convicción, Señor. Señor le bendiga.